Inmensos cristales flotaban en el aire y en medio de estos un trono se encontraba. Este último era ocupado por algo que había tomado forma de hombre y frente a él, un sujeto calvo vistiendo un traje amarillo. Una conversación muy agradable se daba entre ellos, pero lo que más llamaba la atención fue el hecho que el hombre del trono prometía que le regresaría a su realidad, el lugar en el que podría continuar su pasatiempo de héroe. El hombre del trono extendió su mano y le cuestionó. ¿Cuento con tu cooperación? El sujeto calvo se cruzó de brazos y le respondió. Supongámoslo, pero ¿estás seguro que puedes hacerlo? El hombre del trono posó su mano sobre su propio rostro e inmediatamente la piel que había sobre él desapareció. Su rostro había perdido toda expresión. A pesar de ese cambio de apariencia tan brusco, el sujeto calvo no le tomó importancia, mientras el sujeto del traje volvía a extender su mano, solo que cubierta en una extraña flama turquesa mientras se pronunciaba. Si encierro a mi hermano todo acabará, si vuelve a salir el infierno se desatará. Al principio tenía la esperanza que Blast lograra encerrarlo dentro de un agujero negro, pero el plan falló y, me guste o no, eres todo lo que hay, así que puedo contar contigo. Saitama lo miró dudoso, pero al final también extendió su mano y le dijo. Solo no hagas nada estúpido. A lo que el hombre del trono le respondió. Soy un dios, siempre cumplo mi palabra. Bien, gracias por tu cooperación a futuro, pero es momento de despertar. Inmediatamente Dios chasqueó los dedos y el cuerpo del sujeto calvo empezó a convertirse en polvo. El hombre del trono suspiró aliviado a pesar de no tener boca para posteriormente ponerse de pie y mover su mano. En cuestión de segundos el trono desapareció y mostró a un inmenso dragón rojo el cual estaba encadenado y a su lado, algo que también parecía hombre, pero igualmente sin rostro. Dios se acercó a ambos y dijo. Me decepcionas hermano, ¿en verdad creíste que no me daría cuenta de tu plan y lo más gracioso de todo, contactaste a Rafael, ¿en verdad tenías la esperanza de encerrarme? El hombre postrado en el suelo no dijo nada, por lo que Dios giró su vista hacia el inmenso dragón y le dijo. Y en cuanto a ti, Duko como sea que te llames ahora, nunca debiste investigar los recuerdos de Saitama. Duke se veía muy molesto sin contar que no dejaba de emanar un fuerte aroma a azufre, por lo que Dios soltó una muy ligera risa para posteriormente decir. No te muevas, solo borraré tus recuerdos como de costumbre y continuaremos con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. En un arrebato de ira o tal vez de estupidez el inmenso dragón cambió su forma a una armadura y sin dudarlo arremetió contra el hombre de traje, pero este último simplemente extendió sus brazos, como queriendo recibirlo a gusto. Duke pensaba ya tener ganado el asunto, pero en una fracción de segundo el tiempo se detuvo y Dios posó su mano sobre el pecho de la armadura, la elevó y estrelló contra el suelo para posteriormente decirle. Tal vez no entendiste la primera vez, tu poder es increíble para esos insectos que se llaman líderes, pero para mí no eres diferente a una mascota, si no estuviera encerrado aquí, créeme que podría crear miles como tú. En esa misma fracción de segundo el sujeto que estaba en el suelo se puso en pie y atravesó el pecho del otro mientras le decía. Esto se acaba aquí. En el lugar se escuchó un extraño crujido, a lo que el hombre de traje respiró hondo y pronunció Accelerate. Para él el tiempo empezó a ir más lento por lo que agarró el brazo que había atravesado su pecho y lo arrancó. El tiempo volvió a tomar su curso y ese hombre, ahora sin una extremidad, cayó al suelo mientras hacía presión sobre su herida. El hombre de traje tiró el brazo a un costado y posando ahora ambas manos sobre Duke pronunció Delete Memory. Otra vez el hombre de traje volvió a chasquear los dedos y Duke se volvió polvo. Dios empezó a mover su cabeza decepcionado mientras le decía a su hermano. En verdad eres un idiota, si entendieras el dolor que tengo constantemente no te interpondrías en mi camino. Al momento que el dragón había desaparecido, ambos dioses compartieron un silencio incómodo hasta que el que estaba tirado en el suelo soltó una risa y le cuestionó si había sido él, a lo que el dios que estaba de pie le preguntó a qué se refería y a su interrogante el otro le volvió a cuestionar. Cuando Saitama llegó aquí, ¿cómo fue posible que aprendiera a rejuvenecer en solo una noche? Algo que incluso a nosotros nos tomó 100 años y seamos honestos, él no es el tipo de persona a la que le gusta o quiera aprender cosas solo porque sí. Dime, ¿fuiste tú? El dios que estaba en pie empezó a rascar su cabeza con cabello inexistente acompañado de un suspiro para posteriormente responderle. ¿Cambiaría algo si fuera el responsable?
El dios que estaba en el suelo, usando su único brazo bueno, apuntó al brazo que estaba tirado en el suelo mientras le decía. Ya se me hacía extraño, ¿cómo es posible que pudieras darle energía constante a Saitama y modificar los recuerdos tanto del dragón como de él? Finalmente lo comprendí, el cristal que rompí, estaba unido con la zona primordial, de ahí sacabas energía constantemente. El dios que estaba en pie empezó a reír como si estuviera orgulloso e inmediatamente agregó. Felicidades, estás cerca de ser un superdetective. Para tu mala suerte, lo único que causaste es que no pueda darle energía a Saitama, en cuanto cree otro cristal continuaré con mi plan. Aunque ahora que lo pienso no me sorprendería si él vuelve a su edad normal y el dragón pierde toda su energía. En palabras simples, solo causaste una desarmonía interna. Dios se acercó al brazo que había mutilado con anterioridad, lo recogió y empezó a devorarlo mientras el otro dios esperaba que el mensaje le llegara a Rafael. De regreso a la realidad. Si de por sí el dolor de cabeza no fuera suficiente, ahora un fuerte dolor recorría todo su cuerpo. Extrañamente él se sentía un poco más grande, como si hubiera crecido en cuestión de segundos. A pesar del dolor, un extraño calor y comodidad se mantenían en su cabeza. Saitama abrió sus ojos algo desorientado mientras se quejaba de su cuello, dándose con la sorpresa que Tsubaki estaba acariciando su cabeza. Inmediatamente él se puso en pie y le cuestionó qué estaba haciendo. A lo que la chica de cabello azabache le respondió. Te estaba buscando y te encontré tirado en el baño. Tenías una fiebre muy alta. Saitama inclinó parcialmente su cabeza y le agradeció. Vagamente él recordó que antes de haber quedado inconsciente había un gran alboroto mezclado con música y conversaciones, después de todo había una fiesta en ese lugar, pero ahora todo eso se había ido e incluso los pasillos se habían llenado de un silencio inquietante. Saitama se metió un dedo en el oído y empezó a hurgarlo pensando que se había quedado sordo, pero no era el caso. Así que posó su vista sobre la chica de cabello azabache, tomó aire y le preguntó qué cosa estaba ocurriendo, a lo que ella le respondió con otra incógnita. ¿No sabes nada, cierto? Por el tono de su voz, Saitama se puso parcialmente serio y le preguntó a qué se refería. Inmediatamente Tsubaki respondió. Durante la fiesta el hijo de Odin apareció, muchos salieron lastimados y así que lo sellaron. Saitama exhaló el aire que había contenido y con un tono despreocupado le dijo. Vale, creí que había ocurrido algo peor. Por cierto, ¿sabes dónde está Arthur? Tsubaki se quedó en silencio por un momento, pero posteriormente le respondió. Arthur estuvo en el lugar y momento equivocados, por lo que fue sellado con Loki. En el acto Saitama le preguntó quién era Loki, a lo que la chica de cabello azabache le respondió. Un dios nórdico, odia la tregua que existe con los líderes de las facciones. Al instante Saitama le pidió que lo llevara con él, a lo que Tsubaki le dijo. Yo no puedo, pero si hablas con Sir Setsu Azazel, probablemente te ayuden. Por cierto, he tenido dudas qué te ocurrió en la cabeza y también, ¿creciste? Saitama se vio confundido por un momento al no entender su pregunta, por lo que pasó su mano sobre su cabeza y al sentir solamente piel abrió los ojos de par en par y preguntó en silencio. ¿Tú que estás ahí? Pero no hubo respuesta por parte del dragón. Saitama tomó aire y como si fuera una conversación más le respondió. Seré honesto, no recuerdo si en algún momento te dije cómo era realmente, pero este soy yo. Después de un largo tiempo Saitama se había mostrado como en verdad era, aunque tampoco le importaba mucho quien lo supiera ya que al final le bastaba y le sobraba su propia opinión, por lo que inmediatamente retomó el tema y pidió que lo llevara con ellos. Tsubaki no parecía muy sorprendida por el hecho de haber visto a Saitama sin cabello, de hecho, se lo tomó con normalidad como si no fuera ningún secreto. Al momento, la chica de cabello azabache pidió que le siguiera. Luego de pasar por unos pasillos casi interminables, llegarían a una inmensa puerta que resguardaba un salón. Saitama quiso abrir la puerta normalmente, pero esta no cedía, así que no lo pensó dos veces y le dio una patada. La cerradura de la puerta terminó volando y Saitama entró. En medio de esa inmensa sala había una mesa colocada precisamente en el centro en la que un total de 8 personas voltearon la vista hacia él por el escándalo que había causado al haber pateado la puerta. Saitama no reconoció a la mayoría de los que estaban ahí, solo al hombre de cabello carmesí y al ángel caído que le había prometido una tarjeta de descuento. Se acercó a ambos y les preguntó. ¿Pueden llevarme a dónde está Arthur o no?
toda la sala parecía no reconocerlo, por lo que Saitama volvió a preguntar si podían llevarlo. Otra vez la sala volvió a quedar en silencio, pero el más viejo de todos se puso de pie y cuestionó quién era el calvo. Ese hombre calvo terminó soltando un pesado suspiro para posteriormente decir: anciano, mi nombre es Saitama. El viejo de cabello gris y una barba larga del mismo color, se mostró parcialmente enojado y, más importante, le refutó: así que tú eres el idiota al que hemos tenido que limpiarle el trasero todo este tiempo. ¿Sabes de cuántas cosas hemos tenido que encubrirte? Al instante Sir Sech se puso en pie mientras decía: por favor señores, cálmense. ¿Y tú, en verdad eres Saitama? A lo que él le respondió: sí, solo estoy calvo, ¿acaso cambia algo? Las 7 personas intercambiaron miradas para que posteriormente Odin volviera a sentarse y refunfuñando le dijese: bien Saitama, seré directo, desde que llegaste no has dejado de cagarla, tú y ese estúpido dragón del apocalipsis no hacen más que dejar destrucción por donde pasan, pero más que el dragón fuiste tú el responsable. Para empezar, lo sacaste de la brecha dimensional rompiendo una muy delicada línea de poder que existe entre nosotros. Luego despertaste a Graham, como ahora le pusiste, Sayaka. Honestamente, y lo digo en nombre de todos, nos estamos cansando de tener que limpiarte el trasero a ti y a tu club de fenómenos. Azazel se puso de pie y miró al anciano mientras le decía: habla por ti viejo. Personalmente a mí no me molesta. Saitama se acercó a la mesa, se reclinó en ella y le respondió: escucha anciano, no pedí venir, pero para finales del año ya tendrán a su nuevo estúpido dios, y yo desapareceré de sus vidas, pero al menos necesito saber si Arthur se encuentra bien. Odin lo miró confundido y le cuestionó: ¿Arthur Pendragon? Saitama lo miró confundido e inmediatamente le respondió: ni idea quién será ese idiota. Pero no, me refiero a Arthur, mi mascota. Sir Sech se interrumpió aclarándose la garganta para posteriormente agregar: Arthur fue sellado con Loki en una dimensión de bolsillo, pero no te preocupes, tanto para lidiar con Loki como para traer a Arthur de regreso, ya enviamos a gente más que capaz para lidiar con ello. Es más, Odin ya ordenó que trajeran a Mjolnir para sellar a Loki de una vez por todas. Así que solo espera. Saitama se apartó de la mesa para inmediatamente preguntar a quiénes habían enviado. A lo que Sir Sech le respondió: al grupo de mi hermana y al consejo estudiantil. Saitama empezó a alejarse de la mesa mientras decía: mejor llamaré a Sayaka y le pediré que me lleve con ellos. A lo que Odin se puso serio y le dijo: ¿qué parte de nos estamos cansando de limpiarte el trasero no escuchaste? Si no hubieras sacado al dragón de la brecha y a esa estúpida espada, Loki no habría hecho ningún movimiento, pero ya que pensó que no podíamos mantener la línea de poder, decidió iniciar el Ragnarok. Por lo que, a mí y a muchos de los que están aquí respetan, ya hiciste suficiente. Saitama se detuvo y les cuestionó: ¿cómo saben que van a ganar? A lo que uno de los que estaban en la mesa, una chica de cabello largo y negro atado en 2 colas a cada lado, extendió su mano haciendo aparecer una pantalla. En esta se reflejaba el grupo del consejo como los del club estaban siendo mantenidos a raya por un par de enormes lobos y una inmensa serpiente. Por lo que Saitama preguntó: ¿consideran eso tener las cosas bajo control? Literalmente están a punto de perder. Odin rió y le respondió: tranquilo niñato, dentro de un momento llegará el Mjolnir y solucionaremos esto. Así que siéntate y observa. Al tener pocas opciones, se acercó a la mesa, jaló una silla vacía y empezó a observar la pantalla. Luego de un momento vio como un animal parecido a Arthur, solo que envuelto en fuego estaba siendo perseguido por uno de los lobos. Inesperadamente Duke se comunicó con él. Finalmente sacó su forma infernal. A lo que el sujeto calvo abrió los ojos de par en par y le preguntó: ¿se puede saber dónde estabas? A lo que Duke le respondió: perdón, no sé ni qué ocurrió, mis recuerdos están confusos, sin contar que tengo jaqueca. ¿Todavía tienes la lágrima de Fénix? Saitama asintió para posteriormente agregar: está en el bolsillo de la camisa. Duke suspiró aliviado y le dijo: ya reconocí dónde están peleando y es el mismo lugar del que tuve mi premonición, alguien va a morir ahí. A lo que el calvo le cuestionó si no podía hacer algo. Después de todo, Duke había copiado los poderes de Sayaka. El dragón tomó aire y le respondió: lo lamento, no puedo hacer nada, ni siquiera puedo hacer una simple ilusión.
Ahora no tengo nada de energía, por eso tampoco pude ponerte cabello y creo que también soy parcialmente responsable que volvieras a tu edad normal, perdí el control y toda la energía que había almacenado para crear a Dios. Saitama inmediatamente le preguntó si no la podía recuperar de algún modo. Duke suspiró cansado y le dijo: tranquilo, todavía podemos crear a Dios, tenemos la esencia de los ángeles caídos guardada en casa, pronto nos darán la de los demonios y la de los ángeles, con eso será suficiente para crearlo, será débil al principio, pero con el tiempo ganará su lugar. Duke estaba a punto de preguntar algo más, pero fue interrumpido por Odín, el cual exclamó: finalmente. El Mjolnir acaba de llegar. Efectivamente fue así, un inmenso martillo se hizo presente en el campo de batalla. El sujeto que estaba en el aire se mostraba enojado y más importante, Issei cubierto por su armadura se abalanzó para tomar el inmenso martillo, pero cuando lo tuvo en sus manos, todo empeoró. La inmensa serpiente estuvo a escasos centímetros de perforar a Issei con sus colmillos. Al último segundo, Arthur había saltado logrando sacar a Issei del peligro, pero no a sí mismo. Arthur, al haber sido perforado por esos inmensos colmillos, no pudo escapar. Inmediatamente la serpiente hizo más presión y terminó partiéndolo en dos. A medida que el cuerpo de Arthur caía, sintió como por su mandíbula recorría una sensación metálica junto con la peste del aliento de la serpiente del mundo, la cual en los mitos se decía que le traería muerte a Thor debido al fuerte veneno que había en ellas. Ambos grupos quedaron perplejos por la brutalidad de la escena y, más importante, sintieron un gran asco por la cantidad de sangre y entrañas que se estaban esparciendo, las cuales había bañado esa zona, logrando así que se distrajeran ambos grupos y uno de los lobos tomara ventaja de la situación. Al final del día, el sacrificio de Arthur había sido en vano debido a que Issei pasó de estar en la boca de la serpiente a los colmillos de un lobo en el momento que se distrajo. Al igual que Arthur, el dragón emperador rojo sintió un sabor metálico. Por lo que en cuanto su cuerpo empezó a caer, una gran ira inundó a Rías y, más importante, la situación se les estaba saliendo de las manos. En esa sala y después de mucho tiempo, una sensación extraña para Saitama recorrió su cuerpo. Sintió como un nudo se le formaba en la garganta y como la boca se le secaba. Calmado y algo sombrío se paró atrás de Odín, puso su mano sobre el hombro del anciano y haciendo algo de presión le dijo: anciano, llévame ahí ahora. Odín parecía que iba a volver a negarse, pero al final no tuvo más opción que aceptar. Inmediatamente empezó a recitar un cántico extraño y un portal se abrió. El anciano tomó aire y le dijo: solo sácalos, tienes prohibido pelear con Loki. Saitama lo miró inexpresivo y pasó por el portal sin dirigirle la palabra. A lo que Odín dijo: maldito mocoso, solo nos va a causar más problemas. Sir se aclaró la garganta y le refutó: ya te han dicho que dejes de hablar por todos nosotros. Odín lo miró directamente y Sir le devolvió la mirada, ambos se quedaron en silencio mientras miraban la silueta de Saitama junto con la de Tsubaki desaparecer. En esa dimensión de bolsillo se terminó abriendo un portal y en cuanto salieron, Saitama le dijo a Tsubaki que fuera sacando a los que pudiera, ella asintió y tomaron caminos separados. Luego de avanzar un poco, el sujeto calvo vio a la serpiente, la misma que había acabado con Arthur, estaba a punto de acabar con una chica de cabello plateado la cual llevaba una armadura extraña. La chica de cabello plateado estaba a escasos centímetros de ser perforada, a lo que Saitama dio un enorme salto y se metió en su boca, sujetó uno de sus colmillos, lo arrancó y usando el mismo lo clavó en el paladar del inmenso reptil. Por el dolor terminó escupiendo a ambos. La chica de cabello plateado se veía mareada, Saitama la omitió y la dejó en el suelo. Inesperadamente vio como una inmensa aura carmesí crecía, en unos instantes se dio cuenta que la responsable era Rías, la cual abrazaba el cuerpo moribundo de Issei. Por coincidencia del destino escuchó el chillido característico de un perro, inmediatamente asumió que era Arthur y para su mala suerte sí lo era. Ese canino, una vez lleno de vida, yacía postrado en el suelo con solo la mitad de su cuerpo junto a un gran charco de sangre. Saitama recogió la mitad de su cuerpo y lo puso entre sus brazos. Un Arthur cansado le dijo: tengo mucho frío. A lo que Saitama le dijo que se tranquilizara, que lo llevaría a casa y que todo saldría bien. Arthur lo miraba triste, pero aún así le respondió: sí, quiero ir a casa.
Otra vez un nudo se le generó en la garganta, mientras su boca se secaba aún más. Por unos instantes Saitama giró su vista hacia Rías, dándose cuenta que su aura no dejaba de crecer, pero por unos segundos él estuvo dispuesto a poner a Issei de lado solo por Arthur, pero cuando estaba a punto de elegir al canino el cielo los bañó en fuego, en uno tan puro y rojo que carbonizaba todo en medio. La responsable había sido la serpiente del mundo. Tanto la chaqueta como parte de su pantalón habían desaparecido mientras que él seguía intacto, pero lo que quedaba de Arthur no tuvo la misma suerte, su cuerpo se estaba empezando a convertir en ceniza mientras que el canino soltaba su último aliento. Gracias por todo. Fueron las últimas palabras antes de haber desaparecido, dejando atrás el collar que en vida había portado. Saitama se puso en pie, pero no lloró, simplemente no tuvo reacción alguna. Él tragó saliva y sintió como un gran dolor se deslizaba por su garganta y reprimió todo sentimiento. Agarró el collar y lo ajustó para que se sujetara en su muñeca, mientras que en la otra mano mantenía esa lágrima de fénix. Saitama elevó la vista y la posó sobre la serpiente que había escupido el fuego, se inclinó parcialmente y volvió a dar otro gran salto, solo que esta vez apretando su puño y con intenciones de matarla, pero cuando estaba a escasos centímetros la inmensa serpiente desapareció como por arte de magia. El hombre calvo no le dio más vueltas al asunto, se acercó a una Rías despechada, la cual al principio no respondió. No dejándole otra alternativa, le dio una bofetada y finalmente reaccionó. El aura de Rías empezó a bajar mientras veía a un sujeto calvo frente a ella, el cual le dijo: usa la lágrima, toma el portal y váyanse. Al ver la lágrima de Fénix, Rías lo tomó y agradeció. Inmediatamente lo usó sobre Issei. En cuanto su cuerpo empezó a curarse, la chica de cabello carmesí quiso volver a agradecerle, pero él ya le había dado la espalda alejándose. Por un momento, Saitama odió el hecho que Arthur se hubiera ido, incluso pensó que el modo en el que todo había sucedido era demasiado estúpido. En palabras de él, todo había sido muy conveniente, pero fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó el grito de Kiba, el cual estaba siendo superado por un inmenso lobo. Saitama, al ver al animal, no lo golpeó con mucha fuerza, pero sí la suficiente como para que se alejara, y en cuanto lo hizo, extendió su mano y dijo: Rubio, toma el portal y vete. Kiba lo miró confundido, no reconocía por completo quién estaba dirigiéndole la palabra, pero por la situación no le cuestionó y le dijo: bien, pero necesito que me ayudes a moverlos. Kiba apuntó al suelo y se vio como Koneko y un chico de cabello plateado de apariencia muy particular estaban inconscientes. Saitama se guardó sus preguntas y puso a ambos muchachos en hombros, mientras Kiba iba detrás de él. En cuanto se acercaron al portal, ambos grupos estaban pasando por este. Tsubaki ya había sacado a la mayoría, solo quedaba la líder del consejo estudiantil. Tanto su vestimenta como las partes visibles de su cuerpo mostraban cómo había sido azotada y de entre sus uñas se veía como tierra y sangre seca se había acumulado. A lo que el sujeto calvo la miró y le dijo: en cuanto pases al otro lado cierra la entrada. Efectivamente así fue. En cuanto la silueta de Sona desapareció, el portal también se había ido. Loki se acercó galante, calmado y orgulloso preguntando: bravo, los ayudaste a escapar y reconociendo tu esfuerzo, ¿te importaría decirme quién eres? A lo que Saitama le respondió: normalmente te diría que un héroe por diversión, pero creo que esto no aplica aquí. Loki reiría y diría: vengan a mí. 3 explosiones se generarían y de ellos saldrían un par de lobos y una inmensa serpiente. A lo que el sujeto calvo y parcialmente desnudo dijo: otra vez estos pesados. Loki volvió a exclamar, solo que esta vez dijo que lo mataran. Extrañamente los 3 animales no se movieron y Loki volvió a exclamar: Skull y Yati, mátenlo. Ambos lobos y serpientes se pusieron a la defensiva y se prepararon para atacar, pero repentinamente una voz muy prominente dijo: no se acerquen, que esto es entre ellos. Saitama agradeció en silencio a Duke por su intervención, a lo que Loki suspiró decepcionado y dijo: así que tú eres quien sacó al dragón del apocalipsis. El solo hecho que hayas venido me soluciona las cosas, matarte será uno de los placeres más grandes. El sujeto calvo lo miró inexpresivo y le respondió: ¿en verdad te gusta hablar, no? Loki posó su vista sobre él, notablemente irritado y le dijo: adiós imbécil misil Rain. Los cielos se abrieron, formaron y tornaron a gusto el color de estos, e inmediatamente una lluvia de proyectiles empezó a bombardearlo.
A medida que los proyectiles bañaban al sujeto calvo, Loki inhaló y lo golpeó con tal fuerza que salió volando. Saitama se estrelló contra un montículo y el dios continuó golpeándolo. Loki parecía no detenerse, era como si estuviera disfrutando y desahogando en esta situación. Luego de 20 minutos, los nudillos en ambos puños de Loki habían perdido su carne dejando prácticamente a la vista sus huesos. Loki empezó a respirar agotado mientras le decía: «Idiota, no debiste haber hecho de héroe». Inesperadamente y de dentro del agujero provino una voz que le cuestionó: «¿Terminaste?». Loki se quedó en silencio por unos momentos, por lo que Saitama le dio una patada en el vientre haciendo que el dios retroceda, pero debido a la fuerza de esta, había causado que Loki se quedara sin aire y escupiera un poco de sangre. El dios empezó a apretar su vientre por el dolor mientras intentaba recuperar el aliento. Saitama salió de los escombros cubierto parcialmente en sangre, aunque no era suya sino del propio Loki. El sujeto calvo estiró su cuello, apretó su puño y le dijo: «Acabemos con esto normal series. Common hit». Loki suprimió todo el dolor que pudo y al mismo tiempo dijo: «Cumpliré mi propósito sin importar qué». Unbreakable Shield Ribbon Muspelheim. El primer hechizo se activó, un escudo de tono blanquecino se interpuso y negó el impacto del golpe. Saitama lo miró sorprendido e inmediatamente el segundo hechizo se activó, causando que todo el campo de batalla se bañara en fuego, cenizas y lava. El sujeto calvo le preguntó al dios qué había hecho, pero Loki se negó a responder. Por el contrario, Duke se aclaró la garganta y desde el interior le dijo: «Tal y como dice su nombre, un escudo irrompible, antiguamente usado por el propio dios. Es un tipo de hechizo que jamás dominé, pero si no recuerdo mal, su utilidad radica en que absorbe y envía el impacto de cualquier cosa a la brecha dimensional, en otras palabras, lo envía a un lugar en el que no hará daño a nadie y en cuanto al otro hechizo, transporto el reino de fuego de Asgard». Saitama ignoró por completo el segundo hechizo y le preguntó cómo podía evitar el escudo, a lo que Duke prosiguió: «El escudo irrompible solo sirve si puedes ver el ataque que quieres bloquear, por lo que si te mueves y golpeas más rápido que los que percibe Loki no debería haber ningún problema». El sujeto calvo hizo crujir sus nudillos, e inmediatamente Loki alejó a la serpiente y al par de lobos del lugar para posteriormente decir poltergeist. El infierno en el que se había tornado el campo de batalla se empezó a sacudir y del suelo empezaron a salir una gran cantidad de personas, o al menos eso aparentaban ser. Muchas de ellas parecían estar demacradas y muchas otras solo tenían la silueta de algo humano, pues su rostro había perdido toda similitud con este. Un total de 5 criaturas diferentes entre sí aparecieron, e inmediatamente estas se empezaron a multiplicar haciendo que su número creciera a cientos. Saitama no les tomó mucha importancia, apretó su puño y destruyó a varios con el hecho de haberlo movido. Inesperadamente todos esos seres que habían sido destruidos empezaron a regenerarse, por así decirlo, sus extremidades se habían vuelto a unir. El sujeto calvo inmediatamente le preguntó a Duke qué había sido eso, a lo que el dragón le respondió: «Son Draugr, o también Aptugamr. En palabras simples, son no muertos caídos en deshonor y desgracia, muchos de ellos malditos por haber desertado y abandonado en plena batalla. Ahora pagan su deuda sirviendo al encantador que los trajo. Uno de los modos para deshacerte de ellos es purificarlos, pero no sabes nada de magia sagrada, así que la mejor opción que tienes es acabar con Loki. Si su encantador muere o cae inconsciente, ellos también». El Draugr, que parecía más débil, observó por un momento a Saitama, apretó el mango de su espada y gritó. Todos los no muertos fueron tras el calvo. Los más grandes de estos, unos rojos que cargaban inmensas piedras en sus lomos, fueron los primeros en atacar. Balancearon esas piedras con total precisión que causaron un inmenso temblor en cuanto colisionaron con el suelo. Saitama los había esquivado con facilidad, pero a continuación atacaron los que parecían tener la piel podrida, portando enormes mazos que con facilidad doblaban el tamaño del sujeto calvo. Otra vez volvió a esquivarlos con facilidad. Entonces vino la tercera horda, compuesta por los Draugr más pequeños en tamaño, pero no en cantidad, ya que su número superaba fácilmente los 200. Por suerte uno de los Draugr logró sujetar del tobillo a Saitama, así consiguiendo que todos los demás lo acorralaran. Todos los no muertos no perdieron la oportunidad, y desataron toda su ira sobre él. Saitama tomó un pequeño respiro y murmuró:
Espero que no les importe si me pongo serio por unos momentos. El sujeto calvo, aprovechando que estaba rodeado, hundió la yema de sus dedos en la tierra para posteriormente decir Serious Series. Flip Table. En segundos la vista de los Draugr se tornó oscura y la sensación de peso en sus pies desapareció, haciéndolos sentir tan ligeros como las plumas, pero solo había sido un sentimiento efímero, pues se dieron cuenta que habían perdido el sentido de orientación, lo único que sabían era que estaban en el aire. En un segundo, el calvo pronunció Normal Series. Consecutive Hits. Los Draugr terminaron explotando, pero eso no significaba que esto acabase, pues como se había dicho, estos empezaron a regenerarse. Mientras la carne y huesos volvían a juntarse, Saitama dio un gran salto hacia Loki, a lo que este último volvió a decir Unbreakable Shield. Escasamente logró bloquear el puño del calvo. Saitama volvió al suelo debido a que no podía volar. Para su mala suerte, los huesos y carne de los Draugr volvieron a unirse. En el acto los no muertos volvieron a arremeter contra él, solo que esta vez Loki les dio soporte desde el cielo. El encantador inmediatamente pronunció Niflheim Mist Alfheim Light. El primer hechizo provocó que una espesa niebla cubriera el campo de batalla, la segunda hizo que 10 pilares de luz aparecieran y se movieran aleatoriamente por el campo de batalla. El hombre calvo le preguntó al dragón qué eran esos hechizos, a lo que este le respondió. Niflheim Mist, un encantamiento de campo realizado para diezmar a grandes ejércitos, pues este los envenena lentamente, y Alfheim Light, también un encantamiento de campo, pero su fortaleza radica en que volverá ceniza todo lo que esté bajo su luz. Saitama se puso a prueba las palabras de Dut, pues dejó que uno de los pilares se acercara a él y metió su mano. El dragón quedó sorprendido puesto que no se estaba quemando y el sujeto calvo le soltó un comentario. No es para tanto, solo hace un poco más de calor. Debido a la escena, el dragón rió un poco sombrío y le comentó. Tengo una idea. Esos pilares de luz no te afectan y yo no tengo nada de energía, ¿me ayudarías a absorberlos? Enseguida Saitama aceptó y le preguntó el plan. A lo que el dragón prosiguió. Cada pilar de luz crea un cristal que se encuentra en su cima, a través de ellos se refleja la luz de Alfheim. Por lo que, si los comes, recuperaré mi energía. El sujeto le preguntó qué planeaba hacer en cuanto los consiguiera, a lo que el dragón le respondió. Sé que tarde o temprano derrotarás a Loki, pues se quedará sin maná, pero para que ocurra puede tomar horas, y mientras él se mantenga en el aire y esos esbirros que no dejan de regenerarse, solo estaremos en un ciclo sin fin. Así que para acabar con esto volveré a mis inicios mezclando el principio del balance breaker, te mostraré mi modo Juggernaut. Inesperadamente Saitama empezó a toser, Duke quedó pensativo por un momento y agregó. Me lo suponía, eres invencible físicamente, pero es otra historia si se usa magia. La niebla de Niflheim te está envenenando lentamente, probablemente quedes inconsciente antes que Loki se quede sin mana. En el acto Saitama chocó sus puños entre sí y le dijo que en 5 minutos obtendría sus cristales. Súbitamente el hechicero empezó a recitar un cántico extraño, en cuanto acabó, inhaló, apuntó a los Draugr y dijo. Ustedes nobles guerreros que prestaron su espada a mi propósito pueden descansar, pues su carne y huesos servirá a otro propósito. Los no muertos se pusieron de rodillas mientras empezaban a desvanecerse, seguidamente el suelo volvió a temblar mientras Loki pronunciaba Angeran Revenge Must Consume. El suelo se partió y de este unas manos salieron, seguidamente 50 no muertos ascendieron. Estos parecían más humanos que los anteriores, pues su carne estaba intacta. La apariencia de estos era muy particular, su piel era sumamente azul, portaban enormes y roídas armas. En cuanto a tamaño, rondaban los 2 metros mientras que sus ojos eran tan rojos como el carmín y su dentadura, tan afilada como la de una bestia. Debido a que Duke y Saitama compartían ojos, el dragón pudo observar a través de estos, por lo que en cuanto vio a esos guerreros dijo. Mierda, aunque esto es más profesional. Los 50 guerreros fueron tras el hombre calvo, con uñas y dientes lo atacaron, pero él ni se inmutó. Muchos le encajaron la dentadura, otros intentaron partirlo y apuñalarlo, pero al igual que los anteriores no muertos que había, estos se regeneraban.
Saitama los destruía de un solo golpe como de costumbre, pero estos volvían a juntar su carne, y sin una pizca de miedo o temor, los 50 soldados volvieron a marchar sobre el Valle de la Muerte con la sola idea de despedazarlo y devorar su carne. Al cabo de 7 minutos, el sujeto calvo había conseguido el último cristal de los pilares de Alfheim y mientras caía, le preguntó al dragón qué eran esas bestias que parecían hombres, a lo que le respondió: creí que nunca preguntarías. Berserkers poseídos por el alma de un Draugr son sumamente extraños, pues solo se les encuentra en Niflheim, y para invocarlos se necesita una gran cantidad de maná y aún más si quieres controlarlos. Honestamente no esperaba menos del dios Loki, me sorprende que no llegara a matar a ambos grupos, aunque probablemente se contuvo. Saitama finalmente aterrizó y los no muertos empezaron a seguirlo. Él empezó a esquivar el filo de sus espadas e intentos de mordida. Tomó algo de distancia e inmediatamente fueron tras él. Una vez estuvieron en fila, uno de los no muertos tomó la iniciativa y blandió su inmensa espada hacia la cabeza del calvo. Saitama interceptó con sus dientes el filo y la rompió, inmediatamente reclinó su cuerpo hacia atrás mientras decía Sirius Siries. Fatal Blow. Todos los no muertos explotaron provocando que una lluvia de sangre llenara el escenario y bañara tanto a Saitama como a Loki. Loki lo miró perplejo y le dijo: qué asco, pero no voy a negar que seas fuerte, así que te ofreceré esto una única vez. Primer y único portador del dragón del apocalipsis, te ofrezco ser mi mano derecha para cumplir con el Ragnarok, pues ese también es tu destino, traer la muerte a los mundos. Otra vez los 50 soldados empezaron a regenerarse mientras Saitama le respondía: no, tengo otras cosas que hacer. Al instante el hombre calvo empezó a tragar los 10 cristales que había obtenido y los 50 berserkers volvieron a marchar. Saitama inmediatamente le pidió al dragón que participara, pero este le respondió: dame un minuto y que aún no he absorbido los cristales. Los soldados marcharon sobre el Valle de la Muerte y Saitama los contuvo mientras Loki le decía: debiste aceptar cuando te di la oportunidad. Chain of Lightning Dragons. Un inmenso relámpago con la silueta de un dragón descendió sobre el hombre calvo que mantenía su puño levantado. En cuanto el resplandor que ese ataque había generado se desvaneció, reveló al mismo hombre calvo que ni se había inmutado, pues mantenía la misma postura, solo que esta vez había una armadura sumamente negra a su lado. Saitama posó la vista sobre esa armadura y dijo: perdona por no cumplir mi palabra, no fueron 5 minutos, sino 7. A lo que Doug le respondió con una risa e inmediatamente agregó Activate Juggernaut. Seguidamente el suelo empezó a temblar mientras el cielo se partía y bañaba en un resplandor extraño a la armadura. Esta empezó a fracturarse y aumentar en tamaño mientras carne y escamas lo cubrían. Un dragón de aproximadamente 150 metros había aparecido. Su inmensa silueta y alas cubrían el cielo, agitó estas últimas y la niebla que había cubierto el campo desapareció. Ese inmenso dragón rugió y mentalmente le dijo a Saitama: ahora solo cuento con el 1% de mi poder o tal vez menos si la energía se agota, así tienes un minuto para dejar inconsciente a Loki, generaré una distracción mientras tanto. Tuk extendió sus alas y arremetió contra Loki. Al dios le temblaron las manos por un segundo, pero se mordió el labio para posteriormente exclamar: no he llegado tan lejos como para que mis planes se vayan a la mierda ahora. Unbreakable Shield. El mismo escudo que había bloqueado el golpe de Saitama anteriormente volvió a aparecer, solo que mucho más grande, pues también había cubierto una parte del cielo. Dragón y dios empezaron a colisionar. Saitama al verlos desde el suelo admiró la escena por un momento, pues los berserkers lo interrumpieron y volvieron a arremeter. El hombre calvo ya cansado de ellos apretó su puño y dijo Sirius Siries. Consecutive hits. Los no muertos se convirtieron en sangre y carne, pero mientras volvían a regenerarse Saitama se reclinó y dio un gran salto. Fue tanta la fuerza de este que había alcanzado al dragón en pleno aire, pasó sobre el inmenso escudo de Loki y este al estar ocupado con ambas manos reteniendo al dragón no pudo protegerse. En pleno aire sujetó al dios de ambos brazos y lo regresó al suelo diciendo normal Siries. Takedown. Loki cayó de espaldas contra el piso, sintió como sus huesos crujieron, algo se había roto. Los huesos y carne de los Draugr se volvieron a juntar, pero debido a que su encantador estaba inconsciente, estos desaparecieron. Saitama se puso frente a él y le preguntó: ¿has tenido suficiente o quieres continuar?
Loki no le pudo responder debido a que había perdido la conciencia hace unos segundos. Una enorme corriente de aire y polvo se levantó dejando solo a un dios inconsciente y a un humano semidesnudo. El minuto se había cumplido y el dragón empezó a desaparecer con la brisa. Saitama levantó el cuerpo de Loki y lo puso en hombros. Inesperadamente un portal se abrió y de este, el chico de cabellera plateada, una mujer gato y un hombre de cabellera rubia aparecieron en el lugar. El par de lobos y la serpiente se pusieron a la defensiva, pero en un rápido movimiento el chico rubio le clavó una espada en el cráneo a uno de los lobos. Inmediatamente el inmenso lobo empezó a reducir su tamaño. Balin miró al sujeto calvo y le preguntó quién era. A lo que dentro de él se dijo: ¿cuánta diferencia puede causar que no tenga cabello? El sujeto calvo se aclaró la garganta y le respondió: mi nombre es Saitama. Extrañamente Balin soltó una risa y le refutó: no, imposible, tú no eres Saitama. Él tiene el cabello negro azabache y bien peinado. Tú no tienes ni la más mínima idea de dónde dejaste tu último pelo. Una muy notoria vena se le formó en la frente a Saitama y le respondió: escúchame idiota, me creas o no, es tu problema, pero si vuelves a hacer otro chiste de calvos, te prometo que vas a acabar igual que este imbécil. El chico rubio volvió junto a Balin y le dijo: ya lo hemos capturado y todo está listo. Momento de retirarnos. Por el mismo portal que aparecieron, se fueron a lo que Saitama se expresó. Club de raritos. El sujeto calvo se acercó a un montículo de tierra y tiró el cuerpo de Loki sobre este, solo le quedaba esperar que lo sacaran de ese lugar, pero extrañamente el lobo y la serpiente que quedaron se le acercaron, parecía que querían continuar con la pelea, pero no fue el caso y simplemente mantuvieron distancia mientras observaban el cuerpo inconsciente de su padre. Afortunadamente para Saitama no habían tardado mucho en venir a recogerlo, por lo que volvió a poner el cuerpo de Loki sobre sus hombros y pasó a través del portal junto a la serpiente y al lobo, pero estos últimos no lo siguieron por respeto o miedo, simplemente el sujeto calvo llevaba a su padre en hombros. Del otro lado, sujetos de extravagante armadura apuntaron sus lanzas hacia el par de animales, estos últimos no se resistieron y fueron capturados, mientras Saitama entregaba el cuerpo de Loki a esos hombres. Seguidamente llegaron los tres líderes junto a un viejo que estaba acompañado de la chica de cabello plateado y armadura extraña. Odín se aclaró la garganta y le dijo: no me arrepiento de lo que dije porque en verdad lo pienso, pero en esta ocasión si debí haber permitido que interfirieras, probablemente no habría resultado nadie herido. Saitama no quería dirigirle la palabra e iba a pasar de largo, pero no fue el mismo caso con Duke, el cual no guardó silencio y le dijo: bien anciano, qué bueno que aceptes tus errores, pero eso no va a cambiar el pasado. Los otros líderes también iban a dedicarle unas palabras, pero el sujeto calvo los ignoró y pasó de ellos. En cuanto entró al castillo se dio cuenta que miembros de ambos grupos habían resultado gravemente heridos. Muchos de ellos estaban vendados y mantenían reposo, esperando que fuera su turno para ser atendidos por Asia. Al verlos simplemente los omitió y se dirigió a su cuarto, se disponía a cerrar la puerta, pero alguien puso su pie y le preguntó: ¿tienes tiempo para hablar? Resultó ser que quien había hablado era la chica de cabello carmesí, el sujeto calvo se negó moviendo su cabeza y le pidió que sacara su pie. Inmediatamente cerró la puerta, pero a través de esta Rías le dijo: gracias por haber salvado a Issei. Una vez frente a la cama, Saitama estiró sus brazos y se dejó caer mientras pensaba que había sido un día de mierda. Duke inmediatamente le reprendió por su lenguaje, a lo que Saitama le cuestionó: no creo que importe ahora o sí. Las horas empezaron a pasar hasta que la noche consumiera el lugar. Como de costumbre sus ojos no se sentían pesados, pero sus ganas de cerrarlos no dejaban de crecer. Inesperadamente alguien tocó la ventana, Saitama pensó que si ignoraba el ruido la persona causante se iría, pero no fue el caso y ante el incesante toque no tuvo más opción que ponerse en pie. El hombre calvo quedó perplejo, no reconocía quién estaba en la ventana, por lo que cerró las cortinas y le pidió que se fuera. Los golpes a la ventana no se detenían. Terminó causando que Saitama se irritara y abriera tanto las cortinas como la ventana bruscamente mientras le decía: ¿te importaría dejar de golpear? A pesar del grito, la chica de la ventana no se mostró molesta, pero sí se podía sentir como un fuerte olor a alcohol provenía de ella. Esa mujer le sonrió a Saitama y le dijo: vamos, no seas así, tuve que embriagarme para poder hablarte.
El hombre calvo curvó su ceja y, esperando no lamentarlo, le preguntó su nombre. Sin pensarlo dos veces esa mujer pasó sus piernas por la ventana, aunque algo torpe por culpa del alcohol terminó tropezando por un pliegue de la alfombra. Enseguida se puso en pie y se presentó. Mi nombre es Rosueise. No sé si te acuerdes, pero me salvaste de la serpiente. Posterior a eso Saitama fingió bostezar y le dijo. Estoy un poco cansado, así que por favor vete por donde viniste. La mujer de cabello plateado volvió a sonreírle e inmediatamente se negó mientras dejaba caer su cuerpo sobre la cama y le decía. Hay que celebrar tu victoria, héroe. A lo que Saitama la miró molesto y le volvió a pedir que se fuera. La mujer de cabello plateado no paraba de sonreír y le propuso algo. Si me ayudas a acabar la botella me iré. El sujeto calvo no entendió a qué se refería, después de todo ella había venido con las manos vacías, así que pensó aprovechar el hecho que estuviera ebria y decirle que ya habían acabado la botella para que se fuera. Inmediatamente efectuó su plan, pero para su mala suerte, la mujer de cabello plateado estaba ebria, pero no tonta. Ella abrió un mini portal, introdujo su mano y sacó una botella de alcohol que obviamente era artesanal y se la entregó a él. Al no tener otra alternativa recibió la botella, pero cambió la condición. Solo un trago y luego te vas. La mujer de cabello plateado le sonrió aceptando y el sujeto calvo procedió a destaparla. Para sorpresa de él, su contenido no olía a alcohol sino a miel, una sumamente dulce y cautivadora. Saitama acercó la botella a sus labios y se propuso a beberla. Duke inmediatamente le pidió que se detuviera, debido a que el olor del contenido le recordaba a algo del pasado, pero simplemente el nombre no le venía a la memoria. Saitama le pidió que no se preocupara, solo sería un trago. Duke guardó silencio quedándose preocupado por su elección. El hombre calvo procedió a probar y para su sorpresa, un sabor muy dulce lo cautivó. Esa bebida tenía un espesor particular, hizo que él volviera a probarla e inmediatamente Duke dijo. Detente. Eso es hidromiel, mucho más poderosa que... Ya era tarde, tanto Duke como Saitama se encontraban ebrios, tanto así que el primero tuvo un lapsus linguae y el segundo, había hasta olvidado sus problemas. Una sensación muy agradable de entumecimiento bañó a Saitama mientras empezaba a sonreír y la mujer de cabello plateado le quitaba la botella de las manos y se disponía a irse. Saitama la agarró de la muñeca mientras le pedía que se quedara. La mujer aceptó y volvió a su lado. Entre risas y payasadas de ebrios la botella se vació. Al no tener más, ambos dejaron caer sus cuerpos en la cama y empezaron a hablar de la vida. Cada rato cambiaba de tema como si no supieran de qué estaban hablando. Repentinamente y sin lugar a la situación, la mujer de cabello plateado le pidió que la llamara Rosie. El sujeto calvo se negó al principio, pero ante la incesante y molesta voz que ella estaba haciendo al imitar a un bebé, terminó aceptando. Saitama suspiró agotado e inesperadamente una lágrima se le escapó diciendo. Lo lamento Arthur, debí pasar más tiempo contigo. Rosueise se quedó confundida por sus palabras y al estar ebria, no se guardó nada y le preguntó si le gustaban los hombres. Saitama también se quedó confundido, pero en cuanto procesó la pregunta le respondió. No, no bateo para ese lado. Arthur era mi mascota, una muy única de hecho, prácticamente fue un amigo. Rosueise tomó aire y le preguntó qué cosa le diría si pudiera verlo por una última vez. Saitama también tomó aire y le dijo que se disculparía por no haber estado ahí a tiempo. La mujer de cabello plateado se quedó en silencio por un momento, por lo que luego de pensarlo le dijo. Espero que esto se quede como un secreto entre nosotros. Ve a ver a Minos, Radamantis y Eako. Si su alma aún no fue procesada, ten por seguro que podrás despedirte. Saitama le preguntó quiénes eran y cómo llegar, a lo que Rosueise prosiguió. Ellos son los jueces del inframundo. Procesan todas las almas, si cumplieron con su castigo o labor, ellos les dan la oportunidad de volver a nacer. Aunque para llegar es un poco complicado, el único que sabe dónde están, es Caronte. El sujeto calvo volvió a ponerse en pie, se acercó a la ventana, le agradeció la información a la mujer y saltó. Él cayó en seco al suelo, se levantó algo mareado y empezó a caminar sin rumbo, pero con la seguridad de estar yendo al mar. Luego de 2 horas terminó encontrando agua, aunque no tenía ni la más mínima idea de cómo había llegado ahí. Empezó a gritar como loco el nombre de Caronte, tanto que se quedó medio ronco, pero al final dio sus frutos. Pues un anciano en barca se acercó y le dijo.
Me lleva el diablo, no esperaba encontrarte aquí y veo que finalmente te sacaste ese animal muerto de la cabeza. Enseguida, un Saitama a un ebrio le dijo. Si tú lo dices, por cierto, ¿te importaría llevarme con los tarados, perdón, jueces del inframundo? Caronte bostezó voluntariamente y posteriormente agregó. No sé si te diste cuenta, pero estoy cansado y creo que me falta motivación. A medida que dijo eso, Caronte movió sus dedos, dando a entender que quería un pago por sus servicios. Saitama entrecerró sus ojos y dentro de él pensó cuán codicioso era ese viejo. Al momento, el sujeto calvo empezó a revisar su ropa, pero no encontró nada, hasta que hizo memoria. Él se reclinó, se quitó un zapato y de dentro una moneda de oro sacó. Caronte no tardó en reconocer el emblema que estaba en la moneda, pues este era el del clan Leviatán. Saitama se la entregó y el viejo le dijo. Bien, no preguntaré cómo la conseguiste si no dices que me viste. Apenas aceptó la moneda, el sujeto calvo se subió a la barca diciendo. Por favor, conduce o navega. Lo que sea, solo vamos. El viejo de la barca empezó a remar mientras entonaba una canción a todo pulmón y Saitama le pedía que se callara. Acto seguido y sumada una hora, llegaron a una isla flotante la cual estaba hecha puramente de roca. El sujeto calvo bajó de la barca y le pidió que le esperara, a lo que el viejo le dijo que simplemente se apurara. Saitama dio unos cuantos pasos y llegó al centro de la plataforma. Para su sorpresa, 3 inmensas estatuas las cuales sujetaban una cadena empezaron a brillar. La primera de ellas se aclaró la garganta y se presentó como Minos para posteriormente preguntar al barquero por qué había traído a un vivo. Caronte simplemente empezó a silbar mirando a otro lado. La segunda estatua suspiró cansada, se presentó como Radamantis y se dirigió al sujeto calvo pidiéndole que se fuera, pues aún estaba vivo y su juicio no había llegado. De inmediato Saitama se negó alegando que solo se iría si se despedía de alguien. La tercera estatua también se dirigió al sujeto calvo presentándose como Eako y preguntándole de quién quería despedirse. Saitama tomó aire y le dijo. Solo quiero decirle adiós a un amigo, Arthur, un perro. Eako pensó y pensó, por lo que luego de 10 minutos le respondió. Tu deseo es fácil de cumplir, pero me temo que los únicos con el nombre de Arthur que pasaron por aquí fueron hombres de edad avanzada, ningún perro con ese nombre ha pasado por nuestro juicio el día de hoy. En el acto Saitama pidió que revisaran sus registros o cualquier cosa en la que tuvieran anotados los nombres de ese día. Radamantis tomó aire y reemplazó a Eako en su respuesta. No tenemos registro escrito, pero tenemos todos los nombres en nuestra mente, nunca se nos ha olvidado nada y ahora no será la excepción. Probablemente el alma de tu amigo aún esté pasando por el Hades o cuando llegó aquí se presentó con otro nombre y ya fue juzgado. Seguidamente Minos pidió que se retirara, pues en cuanto amaneciera tendrían que volver a su trabajo, juzgar almas hasta el fin de los tiempos. Saitama iba a seguir insistiendo, pero Caronte lo llamó y le pidió que volviera a la barca, pues él también tenía que continuar con su trabajo. Algo decepcionado el sujeto calvo volvió a la barca. Enseguida Caronte partió, pero sin rumbo aparente. A medida que los primeros rayos de luz volvían a bañar el infierno, Saitama miró el collar de Arthur en su muñeca y se disculpó por no despedirse apropiadamente. En principio quiso tirar ese collar al mar de sangre para poder olvidar, pero al último momento Caronte le sugirió que lo guardara, pues si recordaba su error no volvería a fallarle a nadie. Finalmente, los efectos del alcohol empezaron a bajar y con algo de su cordura regresó. Saitama volvió a colocarse el collar en su muñeca. Seguidamente Caronte atracó en un puerto y le pidió que se bajara, pues tenía que navegar con otras almas, según él. El sujeto calvo puso un pie en tierra y empezó a alejarse, igualmente hizo Caronte. En cuanto este último perdió el puerto de vista, se sentó y miró al horizonte diciéndose. Después todo no murió por mi mirada, otra vez, aunque algo cambió. Antes no pude ver cuándo moriría, pero ahora fue diferente. Caronte soltó una risa para posteriormente escupir al agua. Tomó aire y sacó una botella de vino añeja de debajo de su asiento para posteriormente decir. Bien, Saitama, no sé qué hiciste, pero tu fecha de muerte yace sobre tu cabeza, estás sentenciado. A finales de año morirás y te prometo que yo mismo te buscaré por el Hades y te entregaré a los 3 jueces para que hagan su trabajo. Así que ahora, brindo por lo que te queda de vida. Inmediatamente Caronte bebió todo lo que quedaba en la botella y continuó navegando.
En cuanto Saitama tocó puerto, dio unos cuantos pasos hasta llegar a una ciudad. Luego de explorarla por un momento, empezó a reducir su ritmo de respiración para tranquilizarse, pues se dio cuenta que estaba perdido. El sujeto calvo empezó a ver a sus alrededores, se acercó a varios locales para pedir indicaciones, pero todos le pedían dinero a cambio de información. Saitama empezó a desesperarse. En ese momento le vino la idea de invocar a Sayaka para que lo sacara de ese lugar, por lo que le pidió a Duke que repitiera el encantamiento para traerla. El dragón pensó y pensó, y al final le respondió: me gustaría ayudarte, pero no serviría de nada. Estamos en una metrópolis infernal, por lo que está prohibido usar hechizos de invocación y, más importante, nada de violencia. Saitama le aplaudió sarcásticamente mientras alababa su ayuda. Ya cansado y para su buena o mala suerte, se acercó a un bar y pidió indicaciones, a lo que el anciano que atendía el local aceptó, pero con la condición que probara una bebida que había inventado. Saitama entrecerró sus ojos y, algo dudoso, terminó aceptando. El anciano lo invitó a sentarse en la barra e inmediatamente le sirvió una bebida muy particular. Su aroma no era nada del otro mundo, pero sí llamaba la atención por el simple hecho que estaba burbujeando. El sujeto calvo tapó su nariz y empezó a beber. En cuestión de segundos se empezó a sentir confundido, su visión se tornó borrosa a la vez que empezaba a alucinar.